Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a sorprender a muchos. Algo que se está gestando en el corazón de Italia, específicamente en la vibrante y siempre a la moda Milán. Hablamos de un movimiento o una decisión, un evento que podría sacudir los cimientos de ciertas esferas y que involucra a dos nombres que seguramente reconocerán, Demet y Faruk Turgut. Sí, han oído bien. Parece que una gran sorpresa se está preparando y nosotros vamos a desgranarla juntos. Prepárense para un viaje de intriga y posibles revelaciones. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y es que, señoras y señores, la información que ha llegado a nuestros oídos es realmente fascinante. Milán, esa ciudad que es sinónimo de elegancia, de negocios, de arte y por supuesto de moda, se ha convertido en el epicentro de un rumor, una especulación que cada vez cobra más fuerza. Y cuando hablamos de Demet y Faruk Turgut, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de figuras clave en el mundo del entretenimiento, de la producción, de la influencia. El solo hecho de que sus nombres estén vinculados a un posible movimiento en Milán ya es motivo suficiente para poner toda nuestra atención. ¿Qué podría estar tramando este dúo dinámico? ¿Se trata de un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo? ¿Una colaboración empresarial innovadora? ¿O quizás algo completamente inesperado que podría cambiar el panorama de cómo conocemos ciertas industrias? Permítanme situarlos un poco. Faruk Turgut, para quienes no lo ubiquen de inmediato, es un nombre con un peso considerable en la industria de la televisión turca. Su productora Ahmet Yapım es responsable de algunos de los dramas y telenovelas más exitosos que han cruzado fronteras y conquistado audiencias a nivel internacional. Piensen en esas series que nos han mantenido pegados a la pantalla, con historias apasionantes, personajes memorables y una calidad de producción impecable. Turgut tiene un ojo clínico para detectar lo que funcionará, lo que cautivará, y su historial habla por sí solo. Por otro lado, tenemos a Demet. Y cuando decimos Demet, probablemente muchos de ustedes ya están pensando en una figura específica, una personalidad que irradia carisma y talento. Si bien Demet puede ser un nombre común en este contexto, y dada la asociación con Turgut y Milán, las especulaciones apuntan fuertemente a una figura pública de gran relevancia, alguien que ha dejado su huella en el mundo del espectáculo. La especulación más fuerte y la que más ha alimentado esta intriga es que Demet podría ser Demet Özdemir, la reconocida actriz turca que ha ganado fama internacional gracias a su talento y a su participación en producciones de gran éxito. Imaginen la sinergia, el poder de producción de Turgut unido al magnetismo y la popularidad de Özdemir. La combinación es explosiva. Ahora, ¿por qué Milán? Esta ciudad no es solo un escenario, es un actor en sí mismo cuando se trata de negocios internacionales y de la industria creativa. Milán es un centro neurálgico para la moda, el diseño, el arte y cada vez más, se está posicionando como un lugar clave para la producción de contenido audiovisual de alto nivel. Tiene la infraestructura, el talento, y una atmósfera que inspira y atrae a los creadores. Que elijan Milán como el lugar para dar forma a esta gran sorpresa, sugiere que el proyecto tiene aspiraciones globales. No se trata de un movimiento local o regional, apunta a un alcance mucho más amplio. Podríamos estar hablando de una coproducción internacional, una nueva línea de negocios en el ámbito del entretenimiento digital, o incluso una iniciativa que fusione el arte, la moda y la narrativa de una manera completamente novedosa. Pensemos en las posibilidades. Si Demet Özdemir está involucrada, es natural imaginarla como protagonista o como una fuerza creativa detrás de cámaras en algún proyecto audiovisual. Faruk Turgut, con su vasta experiencia en la producción de series que han arrasado, tiene la capacidad de hacer realidad cualquier visión. ¿Podría ser una serie ambientada en Milán, explotando toda su belleza y su aura de sofisticación? Imaginen una historia de romance, intriga o ambición empresarial, filmada en los icónicos canales, las elegantes boutiques o los históricos edificios de la ciudad. La estética de Milán es inconfundible y podría servir como un telón de fondo perfecto para una narrativa cautivadora. Pero no nos limitemos solo a lo obvio. La gran sorpresa podría ser algo más allá de una simple serie o película. Milán es también un centro de moda y diseño. Podría haber una colaboración entre Demet, quizás como embajadora o diseñadora, y alguna marca italiana de renombre.
Turgut, con su red de contactos y su visión empresarial, podría estar orquestando esta fusión entre el entretenimiento y la moda. Esto abriría un abanico de posibilidades en términos de merchandising, campañas publicitarias innovadoras, o incluso la creación de contenido propio para plataformas de moda. Otra línea de pensamiento interesante es la expansión de Medyapm a mercados europeos. Si bien la productora turca ya tiene un alcance internacional considerable, establecer una presencia más sólida en Europa, y específicamente en Italia, sería un movimiento estratégico muy audaz. Milán, como puerta de entrada a Europa, sería el lugar ideal para una operación de este tipo. Quizás estén buscando talento local italiano, o explorando nuevas formas de distribución y coproducción con socios europeos. Y no podemos descartar la posibilidad de que esta sorpresa sea algo que trascienda las cámaras. En el mundo actual, la influencia de las personalidades públicas va mucho más allá de sus carreras artísticas. Demet Özdemir, con su gran número de seguidores y su imagen impecable, podría estar involucrada en un proyecto filantrópico o de impacto social, con Turgut actuando como el estratega detrás de la comunicación y la ejecución. Milán, con su vibrante comunidad internacional, podría ser el escenario perfecto para lanzar una iniciativa de este calibre. La naturaleza misma de la sorpresa es lo que la hace tan intrigante. No se trata de un anuncio público y formal, sino de un murmullo, una acumulación de indicios que nos hacen pensar que algo grande se avecina. Esta forma de operar, creando anticipación y expectativa, es algo que Faruk Turgut y Medyapm saben hacer muy bien. Generar expectación antes de lanzar un proyecto importante es una estrategia probada para asegurar que la audiencia esté lista y ansiosa por recibirlo. Pensemos en la repercusión que esto podría tener. La combinación de talento turco con el escenario milanés y la posibilidad de involucrar a talento italiano podría crear un fenómeno cultural. Series y películas que fusionan diferentes culturas y lenguajes narrativos son cada vez más populares. La audiencia global está hambrienta de historias diversas y de producciones de alta calidad que rompan barreras. Si Demet y Turgut logran capturar la esencia de Milán y fusionarla con el arte narrativo que caracteriza a Medyapm, podríamos estar ante el próximo gran éxito internacional. Además, la figura de Demet Özdemir en Milán, si es ella la Demet a la que nos referimos, añadiría un componente de glamour y moda incomparable. Imaginemos a la actriz paseando por la Galleria Vittorio Emanuele II, o asistiendo a un desfile de moda de alta costura, todo ello enmarcado en el contexto de un proyecto profesional de gran envergadura. Esto no solo atraería a sus fans de toda la vida, sino que también abriría las puertas a un nuevo público interesado en la intersección entre el entretenimiento y el mundo de la moda. Es importante recordar que en este momento todo son especulaciones. Sin embargo, cuando los nombres de Faruk Turgut y una figura tan prominente como Demet se asocian con un lugar tan emblemático como Milán, es natural que la imaginación vuele. La fuerza de la marca Medyapm, combinada con el carisma de Özdemir, tiene el potencial de generar un impacto significativo. ¿Qué tipo de historias podrían contar? Podrían explorar las complejidades de la alta sociedad milanesa, las rivalidades en el mundo de la moda, o incluso una historia de superación personal en una ciudad que exige excelencia. La belleza arquitectónica de Milán, sus canales, sus plazas históricas, ofrecen un lienzo perfecto para una narrativa visualmente deslumbrante. Y piensen en la posibilidad de que esta sea una inversión a largo plazo. Establecer una base de operaciones en Milán podría ser el primer paso para que Medyapm expanda su influencia en el mercado europeo de manera significativa. Esto podría significar la creación de más empleos en la industria creativa, la colaboración con talentos locales y la producción de contenido que resuene con audiencias de diferentes orígenes culturales. En definitiva, la gran sorpresa que se prepara en Milán, con Demet y Faruk Turgut como protagonistas de esta intriga, promete ser algo digno de seguimiento. Ya sea un proyecto audiovisual, una iniciativa empresarial innovadora, o una fusión inesperada de diferentes industrias, la combinación de talento, visión y un escenario tan inspirador como Milán es una receta para el éxito. Estamos expectantes, emocionados y, sobre todo, muy curiosos por ver qué nos depara este misterioso acontecimiento. Así que, para resumir, hemos explorado las posibles ramificaciones de la presencia de Demet y Faruk Turgut en Milán. Desde ambiciosos proyectos audiovisuales hasta posibles colaboraciones en el mundo de la moda y la expansión empresarial, las pistas apuntan a algo grande y con alcance internacional. Milán, con su aura de sofisticación y su importancia como centro de negocios, es el escenario perfecto para esta gran sorpresa que promete cautivar a
Shows. Y hasta aquí nuestro análisis y especulación de hoy. Espero que hayan disfrutado desgranando este intrigante misterio con nosotros. Agradecemos enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que se está preparando en Milán? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenos sus comentarios abajo, estamos ansiosos por leer sus ideas y debatir sobre este tema. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, o simplemente les ha picado la curiosidad, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de esta posible gran sorpresa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún futuro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.